Profecía de la salvación. Isaías 9, versículos 6 y 7 dice la santa palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén y amén. Bien, damos gracias al Señor por su santa palabra. Bendita siempre es la palabra del Señor entre nosotros. Hemos escuchado varias veces y se habla mucho acerca de Dios. Muchas personas tienen en sus contextos, en su vocabulario, hablar de Dios. Pero realmente, y es la pregunta que siempre nos debemos hacer, ¿conocemos verdaderamente a Dios? O mínimamente nos preocupamos por conocer más y más a nuestro Señor, a nuestro Dios. Sobre todo en tiempos cuando cada año va terminando, cuando va llegando la última semana o del año, se habla mucho del nacimiento de Jesús. Y nuevamente, conocemos a ese Jesús que nació en Belén de Galilea, en Belén, ese Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Porque sí, Jesucristo nació en Belén de Palestina, perdón, no en Galilea, no en Belén de Palestina. Cuando Él nace en Belén, enviado por el Padre, se están cumpliendo muchas profecías allí. Pero cuando la gente habla de Él con regocijo, con admiración, con gratitud al Dios Padre por haber enviado a su Hijo a rescatarnos. Entendemos por qué Cristo Jesús tenía que venir al mundo, el mismo Dios hacerse hombre para rescatarnos. Porque sabemos tristemente que en el contexto de la sociedad, la gran mayoría no sabe de qué se habla. Y esto tiene un agravante, y es que hay una mezcla, un sincretismo religioso grandísimo, que nublan mucho más el entendimiento de las personas. Porque es que se mezcla lo que es el nacimiento del Hijo de Dios, se mezcla con un tal Papá Noel o Santa Claus, se mezcla con unas fiestas paganas que lo que hacen es, repito, mezclar una gran cantidad de creencias que desvirtúan completamente la realidad bíblica, la verdad bíblica. Y es bueno preguntarnos por qué ha sucedido esto, de dónde viene todo esto. Esto viene incluso desde el siglo IV después de Cristo. Y todo esto es manipulación del maligno, manipulación del diablo, que obra a través de personas que niegan al Señor, que niegan la deidad, la divinidad y la existencia de un Dios único y verdadero. Y es así como se toman de culturas paganas creencias, por ejemplo, como el sol invictus, o sea, el sol no vencido o el sol invencible. Y todo esto viene de unas culturas, repito, totalmente paganas, donde esas culturas le hacían homenajes, honraban, adoraban al sol. Y cada año, y ojo a la fecha, cada año el 25 de diciembre le rendían el principal de los cultos. Pero no solamente era ese. Este Sol Invictus era un dios, una deidad romana, un dios romano. Sabemos entonces todo lo que viene de estas deidades romanas. Pero también está una fiesta que llamaba el solsticio de invierno. Era una celebración que se hacía normalmente el 22, 23 de diciembre, donde
se hacía un tributo donde tomaban ese día, que era el día mm, más cortico del año y la noche más larga del año. Entonces, al amanecer de un nuevo día, decían que era el vencimiento de la luz sobre la oscuridad, nuevamente adorando al Dios. Pero esto ya no solamente era una deidad romana, sino que esto ya tomaba culturas de toda Europa, de toda Norteamérica, de Canadá, de México. Y esto se fue expandiendo hasta lo que conocemos hoy. Entonces, tristemente, y un gran error que se comete históricamente, la Iglesia Católica toma entonces y dice, bueno, para que nosotros eh, participemos de esos días de festividades, hagamos algo. En esas fechas, el mismo 25 de diciembre, vamos a celebrar, a conmemorar el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y así de esta manera le vamos a poner la parte espiritual a todas estas festividades, nuevamente mezclando lo sacro con lo pagano. Antes que de estar uniéndose a esas festividades, deberían estar repugnando de una manera vehemente que eso es una idolatría. Pero no, simplemente se unen ahí y por eso la mezcla tan triste que tenemos el día de hoy. Pero la sociedad y muchas familias cristianas no se conoce que cuando se participa de estas fiestas se está participando de una fiesta pagana, con el tal Papá Noel, con el tal Santa Claus, con los arbolitos de Navidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto no es popular. Si esto se dice delante de un atril, pues la gente se va porque les gusta. No, allí no me dicen eso, allí no me están haciendo sentir que estoy obrando mal. Pero resulta que nosotros estamos para decir la verdad, para investigar qué es lo que se hace, qué culto estamos nosotros ofreciendo. Y de ahí entonces hacemos el énfasis hoy sobre la palabra del Señor. Y es allí donde tenemos entonces las profecías, lo que la Biblia realmente dice. Y es que el nacimiento de Jesús ya había sido anunciado proféticamente, incluso desde el mismo Génesis, ya se estaba anunciando la venida de ese Salvador, de ese Mesías. Pero yéndonos a Isaías 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Estaba anunciando un hijo, un niño. Pero no solamente ahí, si nos devolvemos al capítulo 7, versículo 14, nos dice cómo vendría ese hijo, ese niño al mundo. Y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. No olvidemos, Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces, la señal perfecta, más clara y contundente, era del nacimiento virginal que tendría Jesucristo. Es decir, quien abriría la matriz de la Virgen sería Jesucristo. El Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Y sabemos, lo tenemos clarísimo, que esto se cumplió, nos lo hablan muy bien los evangelios. Lucas lo desglosa muy claramente, que en María, una joven virgen, coincidió por obra del Espíritu Santo. Y es entonces cuando se cumple la profecía y nace el Hijo de Dios. Y esto es lo que debemos anunciar, esto es lo que debemos conmemorar. Si nos fuéramos estrictamente a lo que nos dice la Biblia, en un estudio juicioso, nos damos cuenta que Jesucristo no nació en diciembre. Jesucristo nació más o menos entre septiembre y octubre. Repito, pero por causa de de juntar la sociedad, de juntar la iglesia a la sociedad, de estar compartiendo las mismas cosas de la sociedad, se fusionaron estas creencias. Pero Jesucristo realmente, conforme a la Biblia, nació entre septiembre y octubre. Pero lo que debemos nosotros no es festejar el cumpleaños de Jesucristo. Lo que nosotros debemos de
festejar, de alegrarnos, de vivir con gozo, es que el Hijo de Dios vino al mundo para rescatarnos y que Él efectivamente cumplió el propósito por el cual Dios lo envió y Él pagó por nuestras culpas. Eso es lo que celebramos. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo que conmemoráramos? Haced esto en memoria mía, en conmemoración mía, cuando partió el pan, lo que conocemos como la última cena. Este es el sacrificio. Esto es lo que debemos recordar de Él. Que Él entregó su cuerpo, entregó su vida para rescatar la suya y la mía si somos verdaderamente creyentes. Eso es muy importante que lo entendamos. Y esto entonces nos muestra la santa palabra del Señor, que este Dios todopoderoso tiene unas características especiales. Y volviendo a Isaías 9, nos dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Es decir, Él está sobre todas las cosas. Y se llamará su nombre admirable. Algunas Biblias tienen no está la coma en admirable, sino que dice admirable consejero. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Encontramos algo que solamente es divino, la deidad, Dios. Dios está con nosotros. No sé cómo aún se pretende negar que Jesucristo es Dios. Si aquí dice claramente, Dios fuerte, es el mismo Dios con nosotros. Príncipe de paz, Él es el príncipe de paz. Solamente en Cristo Jesús encontramos la verdadera paz y en Él tendremos la paz definitiva, eterna y duradera. En Cristo Jesús. Él es el admirable consejero. Admirable, claro. ¿Quién como Él? ¿Quién como el Señor? Por eso está la coma, y repito, en algunas Biblias. ¿Quién como el Dios Todopoderoso? ¿Quién como Jesucristo? No hay otro que pueda salvarnos. ¿Y de quién el mejor consejo, sino de nuestro Señor? Y esto para el contexto donde Isaías da la profecía guiada por el Espíritu Santo. Todos los reyes de aquellos tiempos tenían un grupo de consejeros. Aquí está diciendo, Él no necesita consejero, Él es el consejero. Esa es la gran diferencia. Nosotros todos necesitamos el consejo de Dios. Él es, por excelencia, nuestro consejero. Dios fuerte, invencible, grande, todopoderoso. Recuerda lo que hablamos al principio, que estas creencias paganas adoraban al sol invictus, es decir, invencible. Claro, siempre el diablo va buscando ir en contra de la palabra de Dios, buscando suplantar la palabra de Dios, buscando minimizar la importancia de las palabras que nos describen al Dios Todopoderoso según la Biblia. Ese es el Dios, el príncipe de paz, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno. Siempre Él ha existido, es y por siempre será. Versículo 7, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es decir, justicia y juicio es lo que sostienen el trono de Dios. Dice que la justicia y la verdad son sus cimientos. Eso nos muestra el carácter santo y divino de nuestro Dios. Y no podemos mezclarlo con tantas cosas. No podemos mezclarlo con nada realmente, porque Él es el Dios único y verdadero. El celo del Señor Dios de los ejércitos hará esto, es decir, la obra es completamente de Dios. Y es muy importante esta parte de que la obra es completamente del Señor. Si nos miramos en Jueces, por ejemplo, encontramos un pasaje, Jueces 7, versículo 2, nos habla acerca de Gedeón. Gedeón fue un hombre utilizado por el Señor, un israelita, para liberar al pueblo del yugo de los medianitas. Y en este pasaje, en el contexto de este pasaje, hay algo que es muy importante.
Y es que el pueblo estaba completamente dominado por los medianitas. Al colmo que ellos tenían que vivir en las montañas, en cuevas, los israelitas, por temor a esta nación que los oprimía. El Señor llama a Gedeón para liberar a su pueblo después de que el pueblo clamó al Señor, porque estuvieron así por causa del pecado. Cuando el Señor decide liberar a Israel, Gedeón monta un ejército para ir a combatir en obediencia al Señor a este pueblo. Pero el Señor dice, no, monta un ejército de 30,000, 30,000 son muchos. Cuando ellos reciban la victoria, van a decir ellos, fue por nuestra fuerza, fue por nuestra capacidad de ejército, fue por nuestras estrategias militares. Y el Señor le dice, no, hay que, decide rebajar ese ejército. Y lo primero que dice es, le dice a Gedeón, dígale al ejército que los que tengan miedo, que se devuelvan. Eran 30,000. Con ese primer anuncio se devolvieron 20,000, ya no quedan sino 10,000. Y aún así el Señor dice, no, 10,000 todavía son mucho. Lo minimiza, lo dejan 300 hombres para pelear contra toda una nación que los tenía por 7 años subyugados. Y es allí donde Gedeón, en obediencia con 300 hombres, se enfrenta a este ejército. Y los derrotan, pero no los derrotan ellos, los derrota Dios. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en su mano. No sea que alabe Israel, que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Es decir, Israel diga, es que fui yo, no fue Dios, fui yo. Pero el punto al que quiero que lleguemos en este momento, que los invito para que reflexionemos es, era por fe, un acto de fe por el cual Israel iba a ser liberado. Físicamente era imposible. Esto o lo hace Dios o morimos. ¿Y por qué es tan importante eso en el contexto de la salvación? Porque la salvación es por fe. Y por eso si volvemos otra vez a Isaías 7, dice, el celo del Señor Dios de los ejércitos hará esto. El mismo Dios es el que provee la salvación de Israel, pero también la salvación suya y nuestra salvación. Perdón. El Señor es el que nos da la salvación, el que nos regala la salvación. Y por eso nosotros debemos de vivir siempre en gratitud para Él. El mismo Isaías sigue anunciando la profecía. En el capítulo 11, versículos 1 y 2 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el papá de David. Recordemos que la profecía decía que de la descendencia, un hijo de David tomaría el trono y reinaría por siempre. Por eso es tan importante. Versículo 2, y reposará sobre él, o sea, sobre el retoño, sobre el descendiente de Isaí, que es David, y descendiente de David está Jesucristo. La genealogía la encontramos en los evangelios de Mateo, por ejemplo, encontramos allí que él es descendiente de David. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Santidad es lo que encontramos acá. Santidad llena de los atributos divinos que solamente en la plenitud, en la excelencia los tiene el mismo Dios, Cristo Jesús, nuestro Rey. Y todo esto nos muestra que es allí donde debemos nosotros estar encaminados, que es allí donde nosotros debemos prestar completamente atención, porque es el Señor el único que nos salva, es el Señor el único que puede llevar nuestras vidas delante de sí mismo. Ezequiel, en el capítulo 34, versículos 11 y 12, allí nos dice claramente que es el Señor el que salva, que no hay otro, que es el mismo Dios, el que nos ilumina, el que nos ayuda, el que nos guía. Entonces, Ezequiel 34, versículo 11 y 12 nos dice, permíteme, lo buscamos acá.
Dicen, porque así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. El nublado y la oscuridad llegó por causa del pecado y fueron esparcidas como castigo, como reprensión del Dios Todopoderoso a un pueblo desobediente. Por causa del pecado nosotros estábamos en la más densa oscuridad, pero la luz celestial llegó a nuestras vidas. Cristo Jesús, la luz del mundo, no el sol, no la luna, no las estrellas, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, ha venido a nosotros y vino a recogernos. Y así como Él reconoce, como el pastor reconoce las ovejas y las ovejas reconocen al pastor, Él nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre. Es bastante maravilloso. Es bastante maravilloso que el Dios eterno, el gran Señor, es el que ilumina nuestras vidas. Y es Él el que nos ha traído delante de sí. Nuevamente Isaías, en Isaías 43:11, Él nos dice que es solamente Él el que salva. Yo, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Es que miremos el énfasis tan hermoso que nos presenta la Biblia y no da lugar a que nos desviemos, a que busquemos otras posibilidades, a que busquemos otras alternativas, a que busquemos otros mediadores o intercesores. No, es Él, el Señor. Yo, yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Ya está escrito. Es por fe que nosotros debemos pararnos firmes y no dejarnos llevar de un lado a otro. Como dice la palabra, que nos lleve como el viento tras cualquier doctrina que venga y se nos acerque, por quedar bien con la sociedad, por quedar bien con el mundo, por quedar bien con la familia, por sentirnos nosotros bien. No, es Dios el que merece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza y toda la exaltación. El Señor, el único Dios verdadero. Y Él nos invita a que lo miremos a Él, a que pongamos toda nuestra mirada, toda nuestra atención en Él. Pero cuando dice que lo miremos a Él es que miremos la Biblia. No que busquemos hacer para Él una imagen. Él no quiere que le hagamos imágenes. Él no quiere que hagamos ídolos. Él quiere que vivamos por fe. Cuando dice que le miremos, como dice Isaías 45:22, es que estemos pendientes de Él, que estemos mirándolo a Él, que estemos siempre con nuestro corazón entregado a Él. Él siempre, siempre va a estar con nosotros, si nosotros realmente prestamos atención. Miremos cómo dice Isaías 45:22. Dice, mirad a mí. ¿A quién? A Dios, al Señor, al Salvador, al Mesías, a Cristo Jesús. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El tributo, la exaltación, la adoración, la gratitud para nuestro Dios. Pero cuando dicen mirad a mí, es un imperativo, es un llamado, es una orden, es un mandamiento. Y ese mandamiento dice, mirad a mí, deja excluido el resto de dioses que pretende el mundo decir que hay. Hay muchos dioses, pero falsos. Solamente hay un Dios verdadero. Pero cuando dice mirad a mí es mirarle a Él, comprender, tener la fe de Jesucristo solamente puesta en nuestros corazones, la fe del Evangelio, la fe del Evangelio de Jesucristo. Tenerla firme, el Evangelio en nuestros corazones, en nuestro entendimiento. Mirar a Dios es mirarlo a Él comprendiendo la Biblia. Y para comprender la Biblia hay que leerla. Para comprender la Biblia hay que orar. Para comprender la Biblia hay que clamarle al Señor.
para comprender la Biblia hay que dedicarle tiempo diario a la lectura. Es que si lo hemos hablado muchas veces, pero yo sé que se nos olvida y por eso es bueno repetirlo. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, pensamos que lo que se está haciendo en el mundo, como la gran mayoría lo está haciendo, entonces nosotros también lo podemos hacer. No todas las cosas nos convienen, nos dice la palabra del Señor. Muchas cosas son permitidas según el mundo, pero no todas nos convienen. Nosotros tenemos que mirar conforme a la palabra de Dios qué podemos tomar, qué nos conviene, qué podemos digerir y qué debemos soltar, qué debemos dejar. Mire, pensemos nuevamente en las celebraciones de fin de año. Pensemos en esos niños que están enviándole una carta al niño Dios y a la vez a Santa Claus. Miremos esos niños que no están siendo educados en la fe cristiana, sino que están siendo adiestrados en estar pendientes de un regalo. ¿Qué siente un niño que le pide al niño Dios un juguete, pero resulta que no se lo trae? Y al otro niño, al vecino, al amiguito sí se lo trajo. Tiene un pleito, una confusión con el mismo Dios y el niño no sabe qué es lo que está pasando. Dios a mí no me quiere, a ese niño ya sí lo quiere. Seguro te comportaste mal, como si nosotros los adultos nos comportáramos bien delante de los ojos de Dios. Es eso exactamente porque tenemos un sincretismo religioso tan grande que cada vez eso permite que más personas se aparten de la verdad del Evangelio. En esta Navidad, ¿a cuántos niños se les explicó acerca del nacimiento del Hijo de Dios? ¿Qué significaba? ¿Qué importancia tenía? Porque Él y todos nosotros somos malos delante de los ojos de Dios. Los creyentes éramos malos delante de los ojos de Dios porque en Cristo Jesús fuimos purificados. Se le explicó eso al niño, se le trata de explicar, se le trata de leer la Biblia, no. Le trata de hacer un árbol donde ponga una carta y espere su regalo. ¿Dónde está puesta la mirada? ¿En el Señor o en las tradiciones paganas? La palabra de Dios es buena, santa, verdadera. Y es allí donde debemos de siempre, siempre centrar todo nuestro entendimiento. En el Dios Todopoderoso. En Hechos de los Apóstoles capítulo 4, pasando ya al Nuevo Testamento, Hechos 4, versículo 12, dice la palabra del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, solamente hay un Dios, manifestado a nosotros en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Dios nos provee la salvación a través de su Hijo. Si no hay otro Salvador, ¿por qué mirar otras deidades? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre. Y sin embargo, la religión busca que se le pida favores a ángeles, a vírgenes, a apóstoles, a sacerdotes que murieron yo no sé hace cuántos años, a papas. No, no hay otro nombre dado a los hombres. No hay mediadores. Una persona que murió no es mediador de nosotros en el cielo. Solamente aquel que murió y resucitó, porque era imposible que la muerte lo retuviera, porque era santo, santo, santo. Ese nombre es Jesucristo. De ese nombre está hablando Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos. Jesucristo es el único nombre. Y esto nos invita a regocijarnos en Él, a vivir en Él, a vivir para Él.
Y esto nos lleva a tomar decisiones en el día a día, a no avergonzarnos de decir yo no hago esto porque yo soy cristiano, porque yo honro a mi Dios a través de mi fe, de mi espíritu, de una conciencia libre para adorarle. En 2 Timoteo capítulo 1, versículos 8 y 9, allí nos dice algo acerca del evangelio, de no avergonzarnos del evangelio, de no avergonzarnos de Jesucristo, de no avergonzarnos de aquel que nos llamó, que es Dios el Padre. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vemos la importancia. Hay que tomar decisiones. Volvámonos al versículo 8 un momentico. Dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Está hablando Pablo, que estaba preso por causa de testificar el Evangelio, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién se atrevió en esta festividad de fin de año a decir, no, yo no voy a participar de este ritual? Porque tengo entendimiento que eso empezó porque se adoraba al Dios Sol, porque eso se lo tomaron desde las deidades romanas, paganas 100%. Y yo no quiero participar de eso, yo quiero honrar a mi Señor, poniendo mi fe, mi oración, mi esperanza solamente en el Señor. Esto es para que cada uno respondamos delante del Señor. Esto es para que cada uno reflexionemos qué aspectos necesitamos cambiar en nuestras vidas. Aquellos que defienden esas tradiciones dicen, es que eso no es tan malo, y tratan de minimizarlo. Es que eso es simplemente por una unidad familiar. Buscan minimizarlo un poquito más. Esto realmente, con esto no pasa nada malo. Esto es parte del amor de Dios. Ya metieron a Dios. Cuando es un sincretismo religioso pagano. Y nuestra vida debe estar enfocada en obedecer a Dios. Nuestra vida debe estar enfocada en servirle a nuestro Dios. Por eso dice el versículo 9, la importancia de entender quién fue aquel que nos salvó y quién fue aquel que nos llamó. Hablando de Dios, el Padre, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Otra vez, la salvación no es por obras, es por gracia. Israel no fue salvo por Gedeón ni por los 300 hombres. Fueron salvos porque le creyeron a Dios, de que ese Dios fuerte e invencible, el Todopoderoso, podía derrotar a todos los enemigos. Nosotros creemos que hemos sido salvos por gracia, por la persona de Jesucristo, y que no fueron por nuestras obras, no era porque éramos buenos, no era porque éramos mejores. Estábamos incluso contados entre los peores, y el Señor por misericordia nos extendió su mano para rescatarnos, para salvarnos. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Claro, el propósito de la salvación es desde antes de los tiempos. Incluso este mismo versículo lo dice, terminando el versículo 9, dice, todo esto es un plan de salvación desde antes de los tiempos. Y esto nos da pie para nuevamente a decir, es que Dios no se mueve según el mundo se vaya moviendo, como un juego de ajedrez. Si el mundo se mueve de una manera, entonces Dios mueve su ficha para tratar de enderezarlo. No, todo está perfectamente diseñado en el plan de salvación de Dios. A Dios nada lo coge de imprevisto. El Señor nada desconoce, Él absolutamente lo sabe todo antes que suceda. Y por eso desde antes de los tiempos, por misericordia, ¿cómo no adorarlo? Lo llamó a usted
y nos llamó a nosotros. Por misericordia, desde antes de los tiempos. Sabía que estábamos perdidos, sabíamos que no teníamos otro camino, no había salvación para nosotros y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que celebramos. Eso es lo que celebramos no un día al año, sino todos los días de nuestra vida. Celebramos que somos por Cristo Jesús, hemos sido justificados y Él nos ha salvado. Hemos sido salvos por su obra, no por la nuestra, por gracia. Es que nosotros tenemos vida y tenemos salvación. Eso es lo importante, que recordemos, si es que vamos a recordar un momento específico de la vida de Jesucristo. Pero recordemos lo que Jesucristo le dio más importancia, Él lo dejó allí. Haced esto en memoria mía. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Eso es lo que recordamos. ¿Y eso a qué nos invita? A vivir en gratitud para nuestro Dios. En la Biblia no leemos que se haya celebrado algún cumpleaños de Jesucristo. Es que hoy vamos a celebrar los 12 años de Jesucristo. Y pidámosle regalos a Jesucristo porque le estamos celebrando su aniversario número 2025. ¿No? Es que nuestra vida la pongamos a su disposición conforme a la Biblia y vivamos para Él. Eso es vivir en gratitud, eso es adorar, eso es aplaudir desde una decisión personal, individual, a nuestro Señor. Y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy yo, Señor, para hacer tu voluntad. Dice que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús. No hay otro nombre, recordemos, nunca lo olvidemos. No hay otro nombre, es en Cristo Jesús. No tiene nada que ver con Santa Claus, con Papá Noel, con absolutamente ninguno. Son muchos nombres, porque hay otros nombres que si los consultamos vamos a encontrar en los estudios. Pero lo importante es que Él, antes de todos los tiempos, ya había preparado nuestra salvación y en ese gozo debemos de vivir cada uno de nosotros. Entonces, para ir cerrando, para ir terminando, ¿qué podríamos concluir acerca de esta profecía? Acerca de las profecías que nos enseñan, que nos hablan de principio a fin en la Biblia. La profecía nos invita a reconocer que la verdadera salvación proviene únicamente de Dios y no de los sistemas religiosos humanos. Y quiero repetirla. La profecía de la salvación es lo que es el tema, el título que tenemos el día de hoy, el tema. Lo que nos dice es, la profecía nos invita a reconocer que la verdadera salvación proviene únicamente de Dios y no de los sistemas religiosos humanos. La salvación proviene únicamente de Dios y no de los sistemas humanos. Solamente de Dios. Y ningún sistema, ninguna tradición, absolutamente nada. Sino que es en Cristo Jesús en que nosotros debemos poner nuestra fe. Porque en Él se confirma la profecía de la salvación. Amén y amén. Amado Señor Dios eterno,